Durante la rotación completa de una leva, el seguidor ejecuta una serie de movimientos de elevación, reposo y descenso. Hay varios movimientos posibles para el seguidor que se pueden emplear en las elevaciones y en los descensos. En esta sección se utilizarán métodos gráficos para construir los diagramas de desplazamiento para las elevaciones con movimientos uniforme modificado, armónico, parabólico y cicloidal. En este caso estudiaremos el movimiento uniforme modificado. El diagrama de desplazamiento para un movimiento uniforme es una recta de pendiente constante. Por consiguiente, la velocidad del seguidor durante el movimiento es constante. Este movimiento se emplea poco a causa de los choques al comienzo y al final del movimiento. Suavizando estos choques, se obtiene el movimiento uniforme modificado. La modificación consistió en utilizar dos arcos de circunferencia tangente al periodo de reposo que precedía o seguía al movimiento, pero puede emplearse cualquier otra modificación. Movimientos básicos del seguidor. El perfil de desplazamiento más simple es una línea recta entre el desplazamiento cero del seguidor y el final de la elevación. En el diagrama de velocidad nos muestra la velocidad del seguidor, la cual resulta que en su comienzo hace una elevación y luego se mantiene constante para terminar con un descenso. En el diagrama de aceleración, la aceleración es nula, excepto al principio y al final del periodo, en los que alcanza un valor instantáneo infinito. El diagrama de sobreaceleración, esta derivada tendrá picos infinitos. La derivada es una medida de la razón de cambio respecto al tiempo, de la fuerza de inercia que indica los niveles de impacto, es decir, estos impactos en componentes mecánicos contribuyen al ruido y acorta la vida útil debido al desgaste de las superficies y a la fatiga de los componentes adyacentes. Miramos una comparación entre el movimiento uniforme y el movimiento uniforme modificado. Se puede observar que para evitar las aceleraciones infinitas al principio y al final de la elevación, se usa a veces una curva de línea recta modificada. Los cambios escalonados de la velocidad se eliminan suavizando el desplazamiento por medio de un radio R apropiado. Cuando más corto sea R, más cerca estaremos de las condiciones indispensables del perfil de velocidad. Cuanto más grande sea R, más graduales serán las condiciones de aceleración en los extremos, pero mayor será la velocidad durante la sección interna de la elevación. En la práctica se escoge a menudo un radio igual al desplazamiento del seguidor. Desafortunadamente, el perfil de la línea recta modificado no exhibe tampoco características muy atractivas. En el caso de la velocidad constante, la derivada de la velocidad no era aceptable. La derivada de la aceleración, llamada sobreaceleración o pulso, tendrá picos infinitos. En el caso de la línea recta modificada, esta derivada es una medida de la razón de cambio. En la gráfica se puede observar el movimiento uniforme. Se mira el desplazamiento, la velocidad
y la aceleración. Diseño de una leva en movimiento uniforme. Respecto a los diagramas de desplazamiento, velocidad, aceleración y sobreaceleración. En la figura A se muestra el diagrama de desplazamiento. Después de todo, cuando este diagrama se encierra en un círculo para construir la leva real, parecerá muy plano, a pesar de que las esquinas puntiagudas que lo caracterizan. El error que se comete al momento de diseñarlo es ignorar el efecto sobre las derivadas superiores de la función de desplazamiento que resulta de este enfoque simplista. En la figura B, C y D se ilustra el problema. Observe que se tiene que tratar cada segmento de la leva, subida, bajada y paro, como una entidad separada en el desarrollo de las funciones matemáticas para la leva. Al tomar primero el segmento de subida, número 2, la función de desplazamiento durante esta parte es un polinomio lineal o de primer grado. La ecuación The pulley. The pail of water that Jack and Jill had to fetch was not on top of the hill at all. It was actually at the bottom of a well. Unfortunately, it was too heavy for either of them to pull up. What they needed was a simple machine to give them a mechanical advantage. No, the inclined plane doesn't help. Nor does the lever. Nor the screw. What other sorts of machine are there? Ah, yes, the wheel. But what's Jill doing with it? She is arranging the wheel so that it will revolve on an axle stuck in that post. Very good. Jill's just rediscovered another sort of simple machine. A wheel that instead of being all of a piece with its axle, can revolve freely around an axle. Since this type of wheel is used mainly for pulling things, it's called a pulley. And Jill can hitch the rope around it and use it to pull. No, Jack can use it to try to pull the pail of water up. That's funny. He needs just as much force to try to pull the pail of water up this way as he did trying to pull it up the other way. I wonder if there's a better way of rigging the pulley. Amazing. How did Jill manage it? Both she and Jack only had one pulley to work with,
And yet Jill was able to pull up the pail with half the force that Jack needed. Well, when a pulley is set up like this, it's called a single fixed pulley. All it does is change the direction of your pull, but it doesn't reduce the force you need. But when a pulley is arranged like this, it's called a single movable pulley, and it halves the force you must exert, because the pail of water is now, in effect, being lifted by 2 ropes instead of 1. It's as if 2 people were lifting the pail, and it looks as if we're getting something for nothing again, doesn't it? But of course we're not. If we compare the distance that Jill raised the pail with the amount of rope she pulled, we see that it's the same old story. What she's gaining on the force, she's losing on the distance. The distance that she pulls the rope is twice the distance that she raises the pail. But the way Jill used the pulley is still twice as effective as the way Jack used it. There are lots of other ways of combining pulleys. The pulley system that Jill finally rigged up for herself. She had to pull the rope 3 meters for every meter that she raised the pail of water. In a sense, she'd become 3 times as strong as Jack. And now you know why Jack fell down and broke his crown. Es una rueda acanalada que gira en torno a un eje. Por el canal pasa una cuerda que conecta con la carga que se desea elevar, mientras que en el otro extremo de la cuerda se aplica una fuerza o esfuerzo. La polea fija simple permite cambiar la dirección y sentido del esfuerzo aplicado. La distancia que recorre la carga equivale a la longitud de la cuerda recogida. Este tipo de polea constituye una palanca de primer género de brazos iguales, ya que el esfuerzo para tirar de la cuerda coincide con el peso de la carga. Las poleas móviles se mueven al desplazarse la carga. En un sistema de poleas doble, una fija y una móvil, la longitud de la cuerda debe ser el doble de la distancia que recorre la carga, pero el esfuerzo que debe realizarse para levantar el objeto resulta la mitad del peso de la carga. Los distintos sistemas de poleas permiten multiplicar una fuerza como si fuera una palanca. La ampliación de la fuerza de elevación o ganancia mecánica depende del número de secciones de cuerda que soportan la carga. Las cadenas llevan con nosotros miles de años. Los historiadores antiguos recogen el uso de cadenas metálicas en joyería, grilletes y construcción. Hoy se usan para esos mismos propósitos y para muchos más. Las cadenas son un vínculo con el pasado que nunca podremos romper. Las cadenas se usan para atar, sujetar y tirar de cosas, y sus diferentes tamaños reflejan sus variados usos. Para hacer una cadena, un tambor giratorio desenrolla esta varilla de alambre y la introduce a través de un anillo de acero guía hacia un manuar de acero. La grasa que hay dentro del manuar lubrica el alambre. En el trayecto de salida, el alambre pasa por una matriz. La matriz tiene un diámetro más pequeño que el alambre, y a medida que el tambor giratorio tira de él, el alambre se estrecha, se endurece y se hace más fuerte. Ahora entran en acción herramientas desde todos los ángulos. Esta es una perfiladora. Una herramienta llamada mandíbula impulsa el alambre hacia adelante, mientras otra mandíbula lo empuja doblándolo alrededor de un perno de acero. Forma una figura en C. Otra perfiladora cierra la C, completando un eslabón de la cadena, y otra mandíbula hace el siguiente eslabón. Esta máquina elabora un tipo de cadena que se usa para colgar lámparas. Otra perfiladora hace una cadena que puede sostener cargas más pesadas. Una pinza coloca el alambre sobre rodillos que lo enderezan. Unas cuchillas de acero hacen muescas en ambos lados del alambre.
Estas muescas marcarán el lugar en el que se cortará en piezas del tamaño de un eslabón. Una cuchilla mecanizada hace el corte final en las muescas. Después, los brazos de rodillo enrollan un trozo de alambre cortado alrededor de un taco de acero. Los brazos de rodillo hacen que parezca fácil, pero en realidad ejercen toneladas de presión para dar forma al alambre. Una vez que los rodillos forman un eslabón, una herramienta lo coge y lo gira. Así se coloca el eslabón terminado para que pueda conectarse con el siguiente eslabón cuando se haga. A medida que se van añadiendo eslabones, la cadena se amontona bajo la máquina. Hay docenas de perfiladoras en la mayoría de las fábricas de cadenas. Cada máquina hace entre 50 y 60 eslabones por minuto, aproximadamente 76 metros de cadena por máquina y hora. En solo 7 horas, una máquina podría hacer una cadena el doble de larga que la altura de la Torre Eiffel. Una vez hecha la cadena, habrá que reforzarla. Aquí es cuando pasa a soldadura. Unos martillos a izquierda y derecha empujan el eslabón, y dos bloques de cobre entran en acción desde los laterales. Actúan como electrodos y transmiten a ambos lados del eslabón una corriente eléctrica. La corriente fluye a través del hueco del eslabón mientras los martillos lo empujan. El eslabón alcanza unos abrasadores 997 grados. El alambre se funde y el eslabón se fusiona. Ahora, un sistema de poleas deja caer la cadena recién soldada en una bobina de tratamiento térmico. Una corriente eléctrica recorre la bobina de cobre, calentando la cadena que está dentro hasta que se pone naranja y alcanza los 940 grados. Las poleas bajan la cadena a una bañera para que se enfríe. El extremo cambio de temperatura altera la estructura molecular del acero y lo hace más duro. Pero la experiencia deja la cadena quebradiza. Por eso pasa a una segunda bobina térmica no tan caliente como la primera y después a otro baño frío. Así se evita que sea quebradiza. Un calibrador de cadena analiza la resistencia. Las poleas hacen pasar la cadena por un surco tallado en un bloque de acero. A la izquierda, una abrazadera la sujeta, mientras la polea hidráulica de acero tira de la cadena hacia la derecha. El test se realiza para averiguar si aguantará la tensión. Después de todo, solo somos tan fuertes como el eslabón más débil.